Muy buenas youtubers, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal Invierte con Ventaja. En esta ocasión vamos a hablar de los grandes gurús y en concreto de este señor que vemos aquí que es Bill Ackman. Y vamos a ver varias cosas muy interesantes sobre cómo se protege, cómo ve la economía, cómo ve el mercado y cómo piensa protegerse. Y por supuesto os daré mi opinión o mis reflexiones personales sobre ello. Lo primero, para el que no lo conozca, ¿quién es Bill Ackman? Bill Ackman es uno de esos grandes gurús seguidos por el mercado, gestor de un fondo que se llama Pershing Square y que, antes se llamaba de otra manera, ahora es Pershing Square, y que tiene este track record desde el año 2004, es decir, tiene la gran ventaja de haber atravesado dos crisis muy importantes, 2008-2009, dos crisis, sobre todo una, esta gorda, donde se defendió bastante bien en comparación con el, entre paréntesis, son rentabilidades negativas, con el S&P 500. ¿no? En esta columna tenemos el S&P 500. En ese año 2008 su fondo solo perdió un 13% y en los años anteriores había ganado mucho. 2009-2010 también ganó mucho y ha tenido algunos años malos como 2015 y 2016. Y en 2020 tuvo una operación gloriosa con opciones. Apostando a la caída del mercado que se produjo con el confinamiento, ¿no? del coronavirus. Entonces, de media tiene un 16,9% de rentabilidad media anual durante ese periodo, comparado con el S&P 500, que es del 9,6%. Entonces, pues es un track record muy bueno. Y aquí está la operación que os comenté, de opciones, cosa que los grandes gurús utilizan mucho, las opciones. Aunque en este caso son opciones sobre derivados de crédito, no son opciones sobre renta variable, pero la caída se podría haber aprovechado igual haciendo esa apuesta que él hace, ¿no? de apostar una cantidad de 27 millones y la transformó en 2.600 millones. Eso fue lo que hizo. 27 millones de dólares los transformó en 2.600 millones de dólares. Evidentemente era una apuesta peligrosa donde podía haber perdido todo esos 27 millones. Por eso es un tema a conocer, ¿no? Cuando haces opciones, algo muy importante, ¿vale? Bien, ¿qué dice Bill Ackman actualmente, ¿no? Pues dice cosas como esta, que estamos afrontando una burbuja clásica alimentada por la política monetaria de la Fed de los últimos años, ¿vale? O sea que para él estamos en burbuja. Yo no estoy de acuerdo, aunque estamos en burbuja no no generalizada. Uno de los ingredientes básicos de la burbuja es la euforia y, no tenéis más que ver la cantidad de vídeos y los que vosotros mismos veis en YouTube que avisan de la crisis por venir, ¿no? que venden miedo. Eso no es una característica de una burbuja. Pero bueno, hay que discutir, porque eso no significa que determinados sectores o mercados puedan caer grandes cantidades, como por ejemplo puede ser el Bitcoin, puede ser la renta fija, los bonos, es decir, que no sea una burbuja como la de 2000, como la burbuja inmobiliaria que tuvimos en España, ¿no? ¿Os acordáis de que todo sube? No significa que no pueda haber caídas fuertes, ¿no? También dice una cosa muy interesante, que por cierto, no sé si lo he dicho al principio, pero me inspiró en este vídeo, en uno de los vídeos recientes de Alex Estebaranz, que ya sabéis que os lo he recomendado ya y lo seguiré recomendando. Yo los estoy viendo, algunos, me gustaría ver más. Se aprende mucho, sobre todo de value, los que no somos value puros, en profundidad, que no nos gusta ver balances de compañías. Él analiza, me gusta cómo analiza los negocios y dice algunas cosas interesantes. Y mi objetivo con estos vídeos es difundir lo que hacen los gurús, que es algo que yo practico y que quiero hacer mucho más. Dar mi opinión y desarrollar, puntualizar y dar publicidad, aunque no la necesita, pero a su enfoque, que me parece muy interesante, ¿no? Es decir, aprender todos juntos, que al final es de lo que se trata, ¿vale? Entonces ese es el inciso. Otra cosa que dice muy importante es que los precios están alimentados por cambios estructurales, que viene a ser un poco lo mismo, pero en principio, en concreto en este caso habla de las iniciativas ESG. Ya sabéis que esto es el Environmental, Social y Governance, ¿no? Gobernancia social y el entorno, que se ha hecho mal, se está haciendo mal, como siempre, de una forma muy ideológica por parte de los gobernantes y con poca planificación. No hay más que ver cómo se ha gestionado muchas cosas, ¿no? La cuestión, al final, es que eso va a tener consecuencias y ya las estamos viendo. El petróleo está subiendo, el gas está subiendo, la electricidad está subiendo y eso, evidentemente, es responsabilidad de quién es, ¿no? Y simplemente este año, por ejemplo, en la línea azul es
el sector del ETF de energía, es decir, que incluye todas las petroleras, y en rosa o en rojo es el ETF de energía limpia, ¿no? De Clean Energy, ¿no? Cae un 40% el de Clean Energy, y el de las energías limpias sube un 80% desde el 1 de enero de 2021. Esa es la realidad triste de lo que hay. Bueno, esto es una cosa que dice Bill Ackman. Aquí tenéis un enlace, que os lo pondré en los comentarios, que se hace en un vídeo de YouTube que dura 5 minutos, está en inglés, eso sí, que es la entrevista en la que se basa Alex Estebanaz para su vídeo, y ahí Bill Ackman pues, da un poco su proyección, ¿no? Y nos dice dos ideas muy sencillas, muy claves, que realmente es de lo que se trata, ¿no? Los objetivos suyos que tiene, ¿cuál es? Cubrirse del riesgo de inflación y cubrirse del riesgo de subida de tipos. Eso es el escenario y el entorno. ¿Cómo él plantea hacer eso? Buscar empresas súper predecibles y que sean indestructibles, es decir, robustas. Eso es lo que Bill Ackman plantea, así de sencillo. Ahora vamos a ver su cartera, vamos a ver las posiciones que tiene en cartera. El inciso es que yo me pregunto, si tan claro ves que estamos en una burbuja clásica alimentada, ¿por qué no estás en liquidez, ¿no? Y ahora vamos a ver por qué. Bueno, pues porque, por ejemplo, os puedo plantear en este gráfico de una de las posiciones que ahora vamos a ver, que es Chipotle Mexican Grill, que es una empresa pues tipo Burger King, que tiene crecimiento, luego la analizamos en detalle, por eso no voy a entrar más ahora en detalle, ¿no? Y bueno, pues él analiza esa empresa, que tiene un problema, es una empresa de crecimiento que cotiza cara. Y fijaros lo que está haciendo desde finales del año pasado, o sea, desde máximos. Es una empresa que ha caído un 32%, y en concreto desde el inicio de este año lleva un menos 25%, ¿no? Esa es una de las empresas que recomienda Bill Ackman. Entonces, claro, esa es la pregunta, ¿no? O eventualmente, como os digo aquí, plantear una estrategia de cobertura o incluso especulativa, bajista con opciones, como él bien sabe hacer, ¿no? De alguna manera, ¿no? Bueno, ya sabéis que evidentemente él dice estas cosas y lo dice de alguna forma también interesada, ¿eh? O sea que, pero bueno, ese era el inciso que yo quería hacer. Ahora seguiremos comentando. Esta es la cartera de Bill Ackman, de su fondo Pershing Square, que sacó de aquí, de alphainputs.com, que es mi web, que todavía no podéis ver, pero pronto espero que esté ya lista para poder mostraros, al menos en la versión inicial, y podremos sacar las posiciones de los grandes gurús y cruzar los datos de esos grandes gurús. Eso es muy importante, ¿no? Aquí tenemos las principales posiciones y son todos empresas defensivas de ese tipo, ¿no? Hilton, que son los hoteles, pero que no los posee en propiedad, sino que los tiene alquilados. Restaurant Brands, que es la de Burger King. Domino's Pizza, una de las cosas que dice es la gente va a seguir comiendo pizza cuando haya crisis, ¿no? Y Domino's Pizza es una empresa que está en crecimiento, en expansión en todo el mundo. Algo parecido a Chipotle. Chipotle Mexican Grill es como una versión de comida basura, como McDonald's y fast food, vamos a decir mejor, como McDonald's y Burger King, pero un poquito de mejor calidad, ¿no? Y esa es una de sus apuestas. Luego analizamos, me ha gustado mucho el vídeo, como lo plantea, el crecimiento que puede haber a nivel mundial, etcétera. Estas son las posiciones más recientes, pero lo que es curioso es que si vas buceando y miras las anteriores, estas posiciones fueron publicadas el 15 de enero, porque se publican trimestralmente, 15 de enero de 2021, pero si tú miras las anteriores, que eran de agosto de 2021, son prácticamente similares, excepto esta, Agilent Technologies, que salió de la cartera, el resto siguen siendo muy similares, ¿no? Otra característica muy llamativa de Bill Ackman es la concentración que tiene. Tiene solamente 6 acciones, 6-7 acciones, y tiene porcentajes muy altos invertidos. Eso es poco habitual. Charlie Munger lo tiene, pero es poco habitual. Y es llamativo, ¿no? La apuesta contundente que hace por estas acciones. Bueno, fijaros cómo han ido. Esta es Chipotle, esta es, Lowe's Company. Ahora vamos a ver porque, bueno, comentaremos comentaremos Chipotle. Lowe's Company, por ejemplo, Hilton. Es decir, lo que quiero mostraros con esto es que al final, cuando se pone a caer, la bolsa cae todo. Restaurants Brands, que era QSR, si no me equivoco, del NYSE, cayendo también, incluso desde máximos este año, podría estar haciendo un doble suelo. Domino's Pizza, vamos a poner DPZ, y con esta ya terminamos el vistazo rápido de las acciones que tiene en cartera, que es lo que hay que hacer, ¿no? Fijaros, Domino's Pizza,
la caída vertical que acumula desde máximos del 20 y pico %. Esto es volatilidad. Hay que comprender una cosa muy importante que comentaré al final del vídeo o quizá en otro vídeo, que es los tipos de interés, la influencia que tienen los tipos de interés en esta temática, ¿no? Tanto Alex Estebaranz como otros muchos gestores value orientados al growth, al crecimiento, se van a enfrentar a un problema ahora, que es la influencia de los tipos de interés en las valoraciones, no solamente en la economía en sí, sino en las valoraciones de este tipo de empresas. ¿Vale? No esta que tenemos en pantalla, pero las de crecimiento en general. Bueno, hablaré de ello en otro vídeo porque no me quiero desviar de la atención. Quería deciros una cosa importante. Para mí el criterio principal es utilizar estas informaciones de los gurús en combinación con el técnico. Es decir, un valor que está cayendo o que está sobrecompradísimo. Es decir, hay que buscar timing, un timing, ese es mi criterio, mi punto de vista, un buen timing para las entradas, ¿no? Y no hacer pues como puede hacer el fondo de Bill Ackman, que bueno, pues te dice que ha entrado y que está ahí, ¿no? Bueno, una cosa que me parece clave de todo una idea clave en el entorno actual para 2022 es el pricing power. ¿Qué es el pricing power? La capacidad de fijación de precios. Eso es una idea clave que extraigo del vídeo de Alex Estebaranz, del que os he comentado antes, el vídeo en el que habla de Bill Ackman, que se está comentando muchísimo, que están haciendo otros gurús también. ¿Por qué? Porque el pricing power te permite que en una situación de crisis mantengas tus clientes, muy importante, puedas seguir manteniendo más o menos tus ventas. Y por otro lado, que en una situación de crisis con inflación, es decir, una situación de inflación, puedas aumentar los precios, repercutir las subidas de costes en tus productos finales, sin que eso te haga perder clientes. Entonces nos dice Alex Estebaranz, ¿cómo saber si un negocio tiene pricing power? Pues mira, una buena forma es ver cómo han hecho las crisis. Esto es algo que hago habitualmente para analizar fondos de inversión, por ejemplo, ver qué han hecho los fondos de inversión para saber realmente cuál es el estilo y qué han estado haciendo, y también para analizar empresas, pero desde un punto de vista gráfico, que es lo que él dice aquí en el segundo punto, que al final viene a ser igual. Lo que pasa es que me parece muy interesante, efectivamente, la idea de añadir los fundamentales, que sería el primer punto, ver qué han hecho las empresas, es decir, qué han hecho las ventas, ahora estamos hablando de análisis fundamental, qué han hecho los beneficios y qué han hecho los márgenes de una determinada empresa a lo largo de un periodo de crisis. Por supuesto, eso no significa, como vamos a ver ahora, por ejemplo, McDonald's, que es una empresa que se comporta muy bien en las crisis, que se defiende muy bien de las crisis, pero fijaros también lo que ha hecho, lógicamente hay una sobrecompra, que en un periodo de confinamiento aquí te cae un 35%, aquí se pega un susto y te cae un 15%. Y vamos a ponerlo en velas mensuales para ver la crisis de 2008 y posterior, por ejemplo, en el año 99, desde el techo, la crisis del Nasdaq, aquí cayó un 70%. En la de 2008 y 2009 fue cuando mejor lo hizo, desde máximos hasta mínimos cayó pues un 20%, ahí se comportó muy bien. Pero veis que entre un 20 y un 60% puede caer la cotización de una empresa, incluso aunque tenga pricing power. Entonces, eso es algo que hay que saber, que hay que ser consciente, ¿no? Y por eso yo siempre digo que me parece que lo inteligente es combinar los fundamentales, que me parece excelente todo el trabajo que hace Alex Estebaranz y sus fondos, y en su canal de YouTube, muy interesante y muy recomendable, pero en mi caso me gusta añadirle el análisis técnico, es decir, los gráficos y buscar el timing de una forma sencilla y muy, digamos, de sentido común, ¿no? Por ejemplo, yo hago solamente chartismo, no hago análisis técnico, ni RSI, ni MACD, pero bueno, eso es otra cuestión, ¿vale? Y luego él plantea otro tercer punto, que es algo que hay que destacar, pero que esto ya es puro. Esto es lo que él pone nombre a su canal, ¿no? El arte de invertir. Puro value de analista, ¿no? Es decir, ¿tú crees que va a perder clientes una determinada empresa si sube sus precios? Analiza tu comportamiento, analiza el comportamiento de la gente que hay a tu alrededor. Todo esto ya es análisis subjetivo, ¿no? de lo que tú puedes valorar y darle un toque un poco extra a un análisis de mercado, ¿no? Ejemplos de empresas que tienen pricing power, muy interesante. Pongo aquí mi web, nicoganir.net, porque ahí iré subiendo en un futuro cercano una serie de material de ayuda, tanto a nivel de escenario global de mercado como a nivel de ideas de inversión y timing,
orientativo, ¿no? De alguna orientativo, ¿no? Y bueno, pues simplemente para que lo tengáis ahí, lo tengáis en mente los que no conozcáis la web, ¿no? Ejemplos de pricing power. Nike. Nike, por ejemplo, ahora lo vamos a ver, sube todos los años un poco el precio. Netflix acaba de anunciar en Estados Unidos una subida de precio que no me acuerdo cuánto era, no sé si eran $2 bueno, dependiendo de las tarifas, ¿no? Es decir, el servicio premium, por ejemplo, pasó de 18 ha pasado o va a pasar de una forma inminente de 18 a $20. Va a subir el abono mensual de Netflix. Muy interesante, es decir, le sube el precio a los clientes un 10%. ¿Cuántos clientes se van a dar de baja Netflix? Nadie. De Netflix hablaré en otro vídeo porque lo que sucedió el viernes es muy interesante, hoy estamos a lunes, y merece la pena comentarlo, ¿no? Me parece muy atractivo. Otra empresa clásica de capacidad de fijación de precios es Procter & Gamble, que es un universo de muchas marcas que conocemos, ¿no? McDonald's, lo hemos visto antes. Microsoft acaba de anunciar una subida del 20%, ni más ni menos, con dos, del 20% en su paquete Office. En su paquete Office, no sé si lo tienen segmentado de alguna manera, pero para este año ha subido un 20%. ¿Cuánta gente va a dejar de utilizar Word, Excel, PowerPoint, etcétera, porque Microsoft ha subido un 20%? Nadie. Eso es pura capacidad de fijación de precios, como digo, tanto para afrontar periodos de crisis como para afrontar periodos de gran inflación, ¿no? Empresas que van a poder repercutir. Por eso os digo que el pricing power para mí es una cuestión clave a investigar y a desarrollar en este año 2022 y en los años siguientes, ¿no? Un ejemplo, como digo, de fijación de precios. Nike sube sus precios un 5% al año y, como vende a nivel mundial y la clase media mundial sigue creciendo, pues él sigue creciendo a niveles del 2% aproximadamente. La clave, al final, en estas empresas, en cualquiera de estas empresas de pricing power, de crecimiento, de pricing power, es comprarlo bien. Es decir, ¿a qué precio vamos a comprar Nike? Ese es el gran problema, ¿no? Y eso es lo que hay que tener muy en cuenta ahora mismo. Fijaros, este es el gráfico de Nike en velas mensuales desde el año 1900. Fijaros, es que es una auténtica moto lo que sube, ¿no? Hay que poner esto en relación a los fundamentales, ¿no? que va generando la empresa. Entonces, hay una relación a largo plazo, que en este caso se cumplirá, entre el precio, la cotización de una acción y los beneficios, los earnings per share. La tasa, el ritmo de crecimiento del precio que vemos aquí dentro de este canal, con toda la volatilidad que puede tener, porque al final, cuando te vas del techo, de la base, a ver si consigo, de la base o de arriba, hay un 60% de caída, ¿no? Es decir, que desde aquí hasta la base del canal, que podría llegar, hay un 50% de caída. Eso es la volatilidad que puede tener una empresa como Nike y, lógicamente, pues hay que buscar momentos digamos, atractivos para comprar y saber que en determinadas fases de mercado pues te puede caer por aquí un 36%, aquí un 25%, aquí te llega a caer en mínimos, aunque fue rápido, un 40%, en la crisis del año 2000 del pinchazo del Nasdaq un 53%. Esa es la volatilidad de los mercados, ¿no? Para mí estas canalizaciones son clave. Aquí los retrocesos de Fibonacci no tienen ya tanta importancia. Y este sería el nivel de equilibrio alrededor del cual el precio va fluctuando, ¿no? Esta sería la tasa de crecimiento de la empresa y en función de la euforia o el sentimiento que tiene el mercado, pues el precio va oscilando por encima o por debajo, ¿no? Bueno, fijaros el comportamiento que ha tenido Nike en las últimas semanas, cayendo un 16%. Ya empieza a estar el mercado en general, luego lo comentaré también en otro vídeo, a niveles atractivos, ¿no? A niveles interesantes, lo cual no significa que vaya a reanudar la tendencia ya. Como siempre, yo creo que merece la pena ser un poco exigente, y más en el contexto actual de subida de tipos, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Bueno, vamos a seguir con la cuestión de Bill Ackman, ¿no? Empresas que tienen pricing power. McDonald's no la tiene en cartera Bill Ackman, pero es una de las empresas que comenta Alex Estebanaz. Y me parece muy interesante ilustrar, retomando el ejemplo de Alex, lo que es una empresa con pricing power, ¿no? Aquí estamos viendo los fundamentales de la empresa. Income statements es el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias, vamos. Y aquí estamos viendo el cierre de cada año, ¿no? 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. Recordad que en el año 2008 fue el pinchazo de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos y una gran crisis financiera mundial. Entonces, eso se nota. ¿Qué le pasa a las ventas, ¿no? de McDonald's en el año 2009? Caen un 3%.
que no es poco, es muy poquito realmente, ¿no? Y se recuperan con fuerza en el año 2010 y se recuperan con más fuerza en el año 2011. El gross margin, es decir, el margen bruto, el margen, lo que gana la empresa, pasa del 34, 35, 36% antes de la crisis a niveles del 40% después de la crisis. ¿Por qué? Por el modelo de negocio que tiene McDonald's. Y esto me parece muy interesante y es una de las cosas que yo más valoro de Alex, que es que nos explique todo esto los que no somos value investors, ¿no? Digamos que yo hago análisis técnico, hago análisis macro, me gustan mucho las opciones, esos son, digamos, mis puntos destacados. Y el value, aunque tengo muchos amigos value, pues no lo hago como análisis, ¿no? Como analista. Otra cosa es que me interese lo que me cuentan muchas veces los value. Y todo esto es muy interesante. ¿Cuál es el modelo de negocio de McDonald's? Pues McDonald's cobra royalties y cobra alquileres por los locales que tiene. Entonces, cuando hay inflación, sube todo, suben los precios, los locales ya los tiene comprados, sube la renta o el alquiler que McDonald's compra a sus franquiciados, porque esto es un modelo de franquicia, y por eso McDonald's es capaz de aumentar sus ingresos en plena crisis y de aumentar sus márgenes después de las crisis y de los periodos en los que hay inflación, ¿no? O sea que desde el punto de vista fundamental me parece muy atractivo y muy interesante conocer esto. Luego nos cuenta Alex que ellos tienen en cartera una empresa que es MTI Food. Bueno, vamos a ver MTI Food, que es una empresa más pequeña que cotiza en Canadá, en Toronto, y que tiene unos números fundamentales parecidos, que se va a recuperar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero mientras tanto, ¿qué hace la acción? Pues fijaros, ya la tenemos aquí en $50, desde máximos ha caído un 25% y recientemente está sufriendo. En cualquier caso, lo interesante de combinar técnico y fundamental es que en este entorno pues nos podemos plantear efectivamente que está en zona de soportes, hay una zona de soportes un poquito más abajo, no voy a hacer un análisis exhaustivo técnico de aquí del valor, pero estaría perfectamente en zona de compra. Aquí se podría vigilar la zona de compra y si nos gusta mucho por fundamentales, evidentemente son niveles de compra. Está en sobreventa, está acumulando mucho pesimismo, o sea que sería interesante. Pero hay que ser consciente de esas cosas, que te puede caer en un mes un 15% la cotización de la acción, ¿no? Es un poco el tema. Y ya para terminar, Chipotle, que es la acción a la que dedica mucho tiempo Alex, que es la principal posición, una de las principales posiciones, de las grandes posiciones de Bill Ackman, que para él es una oportunidad, una empresa de crecimiento. Le aplicamos el mismo método que plantea Alex, que es ver lo que ha hecho en periodos de crisis, cómo se comporta en periodos de crisis, muy interesante, cómo crece año a año las ventas, cómo atraviesa los periodos de crisis, incluso en periodos de crisis es capaz de seguir creciendo en ventas, en ingresos, y los márgenes también crecer en ese periodo, ¿no? Es un modelo de negocio parecido. ¿Y cuál es la pega que le veo yo aquí a esto? Pues eso, que es una acción growth y quality y que cotiza muy cara, un PER 40. Y no, como dice Alex, no ha bajado de 35 el PER en los últimos años. Y ese va a ser el gran reto para los próximos años. En un entorno, veremos si se mantiene la subida de tipos, ¿no? La subida de tipos afecta, y de eso hablaré en un próximo vídeo, y eso no lo menciona Alex, la subida de tipos afecta mucho a los niveles de valoración a los que cotiza el mercado. Muy importante este punto, porque claro, si el mercado no ha bajado de 35 en los últimos, el PER al que cotiza Chipotle no ha bajado de 35 en los últimos años. ¿Pero en cuántos años? ¿En los últimos 5 años? Vale, el problema es que el ciclo de tipos lleva 30 años a la baja, ¿vale? Si ese ciclo de tipos ha tocado suelo y empieza a remontar, todo lo que ha pasado en los últimos 5, 10, 12, 15 años a nivel de PER ya no vale. Esa es la cuestión. Ese PER podría bajar mucho más y el mercado empezará a pagar menos por el crecimiento. Esa es la dinámica y el gran dilema en el que estamos ahora mismo envueltos, ¿vale? Dicho esto, bueno, me parece muy interesante conocer la realidad fundamental de estas empresas, saber que hay 2.700 Chipotles en Estados Unidos y solo 40 fuera, y que Burger King y McDonald's tienen entre 30 y 50.000 restaurantes en todo el mundo. Y dentro de lo que es Estados Unidos, fijaros cómo año a año los restaurantes van creciendo de Chipotle, es decir, claramente es un negocio en expansión, rentable, en crecimiento, pero tiene estos problemas. En 2015-16 tuvo un problema sanitario
y bueno, pues tuvo una caída fuerte. Lo que veis aquí dentro de una tendencia estructuralmente alcista es que aquí hay una caída del 65%. En el año 2008, como decía Alex, analizamos la robustez del negocio, ¿no? Perfecto, sí, pero es que la cotización cae un 75%, o sea que el entorno importa, ¿no? Y esto, pues, en mi opinión, no está suficientemente valorado y por eso creo que hay que combinarlo con el análisis técnico, ¿no? Es muy, muy importante. Bueno, pues nada más, muchas gracias por vuestra atención. Quería mostraros un poquito este enfoque de pricing power que comenta Bill Ackman, que me parece muy interesante, las ideas de inversión, que yo creo que son ideas que seguiremos, que yo voy a seguir, porque me gusta, pero siempre con ese toque de análisis técnico que me parece muy importante para buscar un buen timing. Es una buena forma, efectivamente, estoy de acuerdo, de protegerse a largo plazo de la inflación, pero en un próximo vídeo hablaremos del problema del PER. A la hora de estimar cuánto vale el valor de una empresa, ¿no? De decir, bueno, lo que hace Alex, ¿no? Que es decir, bueno, pues si esta empresa va a ganar $100 por acción, pues y viene cotizando en los últimos años a un PER de 30, pues entonces eso significa que vale $3.000, ¿no? en el mercado, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que si ese PER al que viene cotizando en los últimos años ya no me sirve de referencia, mis estimaciones a futuro quizá pues tienen el riesgo de no ser correctas, ¿no? Pero bueno, eso ya lo comentaremos en otro próximo vídeo, donde también, y en otro vídeo también quiero hablaros de Netflix, es muy interesante, pero bueno, ya eso ya a ver si me da tiempo. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos pronto en un próximo vídeo.